Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en nuestra segunda sesión para compartir este estudio que estamos llevando a cabo. Bueno, pues el tema que hoy vamos a compartir es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Es el tema de esta sesión. Y bien, vamos a ver primeramente un capítulo de la Biblia en el libro de Salmos 3:8. Acompáñame por favor para leer el libro de Salmo, capítulo 3:8. Salmos, capítulo 3, verso 8. Dice así, Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y también acompáñame para ver el libro de Jonás, capítulo 2, verso 9. El libro de Jonás, capítulo 2, verso 9. Igualmente, en el libro de Jonás 2, 9, dice así. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Bien, como en estos versos que acabo de leer, así como en otros más, que pues por falta de tiempo no podré pues hoy leer, ¿verdad? Nos menciona que la salvación es de Jehová. Y esto es algo muy significativo, porque quiere decir que ese plan de Dios no se originó en nosotros, ni mucho menos es algo que nosotros le pidiéramos a Dios, sino que la acción redentora, la acción salvadora fue obra de Dios y también fue un auténtico plan de Dios. Completamente en el corazón de Dios se originó este deseo de salvar al hombre. Y una cosa que nosotros debemos saber, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que motivó a Dios para dar la salvación al hombre? Indudablemente, el elemento básico, el elemento principal que motiva a Dios para dar esta gran bendición al ser humano es su amor. Y no es que estemos hablando como una característica de Dios, como por ejemplo el decir Dios es amoroso, Dios es amor, Dios nos da y nos regala y nos brinda amor. No es precisamente hablar de eso, sino en este término podemos más bien afirmar y decir, la naturaleza de Dios es el amor mismo. No es un carácter o una práctica de Dios, sino que más bien su esencia, ¿verdad? Lo que constituye a Dios básicamente es el amor. Y por un lado, el amor de Dios es lo que nos sustenta. O sea, es el sustento que mueve a darnos la salvación. Y por otro lado, el hombre únicamente se limitó a pecar. Únicamente en el hombre encontramos solamente maldades o malas obras, debilidades, faltas, tropiezos, fracasos. Cuando estas ambas cosas se juntan, por un lado, el amor de Dios, por otro lado, la debilidad del hombre, esto produce como resultado el santo evangelio, la salvación perfecta. Y Dios manifiesta su amor, pero debe tener esta condición, la falta del ser humano. Así que cuando estos dos elementos se han conjugado, encontramos esta obra maravillosa que ha llegado hasta nosotros. Esta gracia que el Señor nos brindó, la redención eterna, la salvación. Entonces, vamos a ver también aquí tres cosas que son parte de esta naturaleza de Dios. Primeramente, Dios es amor. También
Dios ama al hombre y también la expresión del amor de Dios consistió en la obra de Cristo Jesús para morir por nosotros los pecadores. Así que esas tres cosas son parte de ese componente que constituye el amor de Dios. Y así, de esa manera, podemos ver varios textos de la Biblia que afirman esta gran naturaleza del Señor, que es algo que no puede modificarse. De hecho, nosotros vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, donde nos dice que Dios es amor. Y también ahí nos habla las características del amor. Dice que no miente, no todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando indiscutiblemente de lo que representa a Dios. No puede ir en contra de su naturaleza. Dios ama, Dios tiene amor, Dios es amor, todo lo que emana de Él es amor. Pero el hecho de pensar que ¿qué debemos hacer para que Dios nos ame? O sea, es algo totalmente que no tiene sentido si es que podemos comprender lo que representa a Dios y lo que es su naturaleza. Pero a menudo nosotros tenemos esa idea tan fija, ¿verdad? Y esa forma de pensar en la que pretendemos hacer algo para conseguir el amor de Dios. Pero si Dios es amor, entonces por naturaleza Él emana el amor. De manera que nosotros los seres humanos, por más que pensemos que queremos hacer algo para Él, para agradarle a Él, Dios por sí mismo tiene el amor, por sí mismo da amor, por sí mismo nos mira con amor. Digamos que Él no necesita que nosotros hagamos algo, ni debemos, por lo tanto, no debemos nosotros pensar que debemos hacer algo para que Dios nos ame, sino que ya es algo natural, es algo que Dios mismo ya en su naturaleza nos ha brindado y nos quiere manifestar. Más bien, nosotros no debemos interpretar o no debemos estorbar con nuestros pensamientos para no recibir este amor que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así, este versículo que tanto nosotros repetimos y es tan conocido. Este pasaje dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este amor del Señor, este sentir esa naturaleza propia de Dios, no simplemente se quedó en puras palabras. No simplemente se limitó a decir te amo, sino que este amor de Dios que ha declarado para con la humanidad pecaminosa, la humanidad que no tiene ninguna condición, se reflejó y se hizo palpable a través de la obra de Cristo Jesús. Y bueno, también vamos a ver en Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Vamos a ver, por favor, Primera de Juan capítulo 4, verso 16, dice así. Primera de Juan capítulo 4, verso 16 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, es su propia naturaleza. Pero no solamente este amor se quedó en palabras, sino que este amor se hizo real, se hizo palpable. Entonces, ¿de qué manera Dios nos expresó su amor? ¿De qué manera ese amor se hizo tangible?
Supongamos que usted hacia una persona que ve en condiciones tan pues limitadas y tan difíciles, usted siente, o sea, quiere brindarle su ayuda, pero el hecho de que usted diga, yo te quiero, yo te amo, simplemente pues sería puras palabras, ¿verdad? No haría o no sería de gran ayuda, pero en ese momento usted, ese amor que siente o que dice tener para con esa persona, se manifiesta y se expresa a través de esa ayuda, a través de ese alimento, de ese vestido o esa ropa que usted le brinda a aquella persona que ve con gran necesidad. Pues si nosotros nada más nos hubiéramos quedado con las palabras de Dios, de decirnos que es amor, entonces simplemente hubieran sido nada más palabras esperanzadoras, pero no tendrían ningún efecto ni ninguna fuerza para con nosotros. Pero esas palabras se convirtieron en realidad a través de la obra de Jesucristo. Y por mucho que nosotros fallemos, podemos nosotros pues sentirnos culpables, podemos nosotros pues darnos cuenta, reconocer nuestra debilidad o admitir nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros errores. Podemos desconfiar de nosotros mismos, pero no debemos, hermanos, dudar del amor de Dios. No debemos dudar de la naturaleza divina. Esta mesa es de plástico y yo le pego y el sonido que da es sonido de plástico, ¿no? No da un sonido de madera, es sonido de plástico. O yo lo rayo, sigue siendo plástico. Lo que yo haga hacia esta mesa es plástico. De la misma manera, la naturaleza de Dios es amor. Lo que yo haga, lo que yo sienta, lo que yo cometa, no va a alterar esa naturaleza divina. Dios no cambia. Dios fue, es y será el mismo. O sea, yo puedo dudar de mí mismo, yo puedo culparme, yo puedo condenarme, yo puedo saber que hice mal, yo puedo admitir todos los errores y fallas, pero no puedo dudar de que Dios es amor. Si usted lee el libro de Oseas, ahí nos dice que así como la lluvia temprana, así como el alba, todos los días sabemos que va a salir el sol, de esa misma manera la misericordia de Dios se manifiesta para con nosotros. No cambia, aunque digamos esas leyes naturales son permanentes y también son temporales, ¿verdad? O sea, no sabemos en qué momento, pero un día dejarán de ser. Pero es una manera de representar lo que es Dios, no cambia. ¿Quién duda que va a salir el sol? ¿Quién duda que va a volver a llover en tal lugar? Todos estamos seguros que eso va a acontecer. Todos estamos seguros que va a volver a amanecer, aunque en la noche está todo oscuro, pero sabemos, faltan unas horas para que el sol salga. Entonces, podemos dudar de nosotros mismos, pero hermanos, dudar del amor de Dios es algo que no debería ser de nosotros. No debemos admitir ese tipo de pensamientos y de corazón en nuestra vida. Vamos a continuar, hermanos, y ahora yo quiero explicar que este amor que Dios ha brindado a nosotros, esa naturaleza divina de Dios, no simplemente se quedó en puras palabras. El hecho de que se hayan hecho prácticas, el hecho de que se hayan vuelto tangibles a nosotros, a eso le estamos llamando gracia. O sea, el amor contiene gracia. Gracia es
la expresión tangible del amor. De manera que la obra redentora de Cristo Jesús vino a ser gracia para nosotros. Usted ve, como hace un momento decía el ejemplo, ve a una persona que está pues en una situación de dificultad y usted tiene, siente deseo de apoyarle a esa persona. El hecho de darle lo que esa persona en ese momento le hará falta, eso es gracia que esa persona recibe. Entonces, la gracia es la expresión práctica de ese amor que Él nos ha tenido. Dios tiene amor y Dios lo representó a través de su gracia. Dios nos ha dado la gracia a través de la obra de Cristo Jesús para con nosotros. Su muerte, su sacrificio, su redención por nosotros vino a ser gracia que vino o que resultó del amor de Dios. Pero vamos a ver, por eso precisamente el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13, vamos a ver, acompáñenme por favor, 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Sí, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fíjese que no dice la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros hemos entendido mucho tiempo, yo también mucho tiempo, así pensé, que Dios es un Dios iracundo, es un Dios que nos ve con ojos de ira, pero Cristo vino a ser ese Redentor amoroso que nos perdonó, que nos vino a interceder y apaciguó la ira de ese Dios airado. ¿Quién no llegó a pensar de esa manera? ¿O quién no ha escuchado en algún momento que ese es el escenario espiritual divino? Estamos muy equivocados. No, al contrario, hermanos. Dios es amor. No cambia. Nada va a alterar esa naturaleza divina. Ese amor se tradujo en gracia. Por eso dice aquí bien exacto, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo. Veamos, por favor, en el libro de San Juan 1:17. Vamos a ver, hermanos. San Juan 1:17 dice así. Vamos a ir un poquito más rápido. San Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia se manifestó a través de Cristo. La obra de Cristo vino a resultar del amor de Dios. ¿Ok? Entonces, la gracia es el resultado del amor de Dios. Y esa gracia corrió a cargo de Cristo Jesús en la cruz. Y el amor de Dios también contiene otro elemento más, hermanos, que es la misericordia. Misericordia se refiere al aspecto presente de nosotros. La misericordia está concedida a aquel que en este momento no tiene ninguna condición, no tiene absolutamente nada para presentarse ante el Señor. Digamos que entonces la gracia es algo que vendrá a futuro, mientras que la misericordia es algo que nosotros, por nuestra condición patética, por nuestra condición deplorable, necesitamos. Y a Dios también lo que le movió para poder trabajar en nosotros fue la misericordia. Entonces,
Estas dos cosas, la misericordia y la gracia, provienen del amor de Dios. Si nosotros solamente tuviéramos la misericordia de Dios, únicamente esperanza tendríamos. Pero hemos obtenido a través de la misericordia de Dios también la gracia de Dios. Veamos un ejemplo. En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46, nos habla acerca de Bartimeo el ciego, un hombre que se encontraba en una condición totalmente lejos de recibir la gracia de Dios. Absolutamente ninguna condición tuvo, pero él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y el Señor se acerca a él. ¿Qué quieres que yo te haga? Hermanos, cuando nosotros vemos nuestra condición, nos damos cuenta de que somos los dignos de misericordia. Vamos a ver un pasaje, por favor. Acompáñame para ver en el libro de Romanos capítulo 11, verso 32, dice así. Romanos 11, 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y vamos a ver también, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13. Por falta de tiempo no vamos a poder ver todo. Primera de Timoteo 1, 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hermanos, Dios tuvo misericordia por ver que nosotros no tuvimos ninguna condición. Entonces, misericordia se refiere a la condición presente, porque fuimos pecadores, por eso Dios tuvo misericordia. No pudimos hacer nada, por eso Dios tuvo misericordia. Y se manifestó en gracia. Un pasaje más vamos a ver, por favor, en el libro de Judas, verso 21. El libro de Judas, verso 21, dice así. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, precisamente mientras estamos esperando al Señor, nosotros no decimos: Señor, dame gracia. Más bien decimos: dame misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, estamos sujetos a este mundo, estamos también atacados por la potestad de las tinieblas, estamos sometidos a este mundo, por lo cual nosotros, mientras esperamos la llegada del Señor, buscamos la misericordia. Así que, hermanos, la misericordia y la gracia provienen del amor del Señor, y esto nos ha concedido la salvación. Agradecemos a Dios por esto. Terminamos.